Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Javisamen. Bueno, como tema de hoy vamos a aprender a realizar lista de tablas en Word 2016. Bueno, para ello tengo preparado ya un documento, el cual consta de 5 hojas, las cuales tienen en cada hoja una tabla de manera de ejemplo. Como primer paso lo que voy a hacer es enumerar las páginas. Entonces me dirijo a insertar, número de página, final de página y por último me ubico hacia la derecha. Ahí está. Si bajo hasta el final tengo 5 páginas. Ahora, hecho esto, parte superior izquierda, control enter para tener la primera página en la cual se va a realizar la lista de tablas. Entonces hago esto. Esto va a ser la primera tabla, entonces me dirijo a referencia, insertar título y acá en esta ventanita tenemos como primer ejemplo sale ilustración 1, pero donde dice rótulo desplegamos y elegimos tabla. Ahí está, tabla número 1, 2 puntos y le agregamos el nombre de la tabla. Por ejemplo, le podemos poner estadística. Simplemente presionamos en aceptar. Ahí está. Le ponemos un color negro, aumentamos el tamaño, por decir 12. Ahí está. Sería la tabla número 1. Seguimos a la página 2, el cual la tabla número 2 automáticamente hace un conteo. Nos dirigimos otra vez a referencia, insertar título y esta vez está la tabla número 2. 2 puntos. Le podemos poner el nombre 2 puntos frecuencia. Aceptar. Igualmente le ponemos negro y tamaño 12. Y así seguimos con las páginas 3, 4 y 5. Una vez que llegamos a la parte final, la tabla número 5, nos dirigimos a la página principal, la página número 1, donde se va a insertar la lista de figuras. Seguidamente nos referimos otra vez a referencia y por último insertar tabla de ilustraciones. Hacemos un clic y automáticamente reconoce ya lo que hemos trabajado, tabla 1, 2, 3, 4, 5 tablas. Ahí está. Sería el modelo, por ejemplo, podemos poner puntos o sin puntos, el criterio de ustedes, el criterio personal. Elegimos, por ejemplo, el estilo personal, tenemos el estilo clásico, variedad de estilos. Normalmente lo voy a dejar estándar, el estilo personal. Simplemente presiono en aceptar. Ahí está. Y por ejemplo, podemos dejar un enter, le podemos agregar un título, por decir lista de tablas. Le damos un interlineado de unos 2 para tener más espacio. Ahí está. Sería la lista de tablas. La podemos probar. Por ejemplo, igualmente funciona como el índice automático. Funciona con control más clic y me dirige a la página número 2. Por ejemplo, si me quiero dirigir a la página a la tabla número 5, que está en la página número 6, control clic, ahí está, número 6. Esto sería lista de tablas en Word 2016. Bueno, eso sería todo el video. Les invito a suscribirse al canal. Si les gustó, compartirlo en sus redes sociales. Y simplemente, gracias. Chao, chao.